Muy bien. Cuenta, por favor, de la Secretaría. Sí, señor presidente, una cuenta muy breve. En primer lugar, el cambio permanente de comisión no fue entregado en marzo, pero por la situación sabida de que el senador Gaona estaba con una operación, asume hoy como nuevo integrante permanente de la comisión el senador Gaona en reemplazo del senador Javier Macaya. Felicitaciones por su pronta recuperación, senador Gaona. Luego se ha recibido en Secretaría un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual da respuesta al oficio número S5 enviado por esta comisión, que solicitaba información sobre la deuda que FONASA y Servicios de Salud mantienen con las clínicas privadas. Y por último, una solicitud de audiencia de la directora de la Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont, para exponer sobre el potencial impacto para beneficiarios y el gasto fiscal contemplado en el proyecto de ley corta de ISAPRE. Y claro, por último, damos cuenta en esta sesión del proyecto que ingresó ayer y se dio cuenta ayer en sala, ¿no es cierto?, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2007-63 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469 en las materias que indica. Crea un nuevo modelo de atención en FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de la salud previsional, cuyo boletín es el 15.896-11 con urgencia calificada de simple. Hasta allí la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Agradecer la presencia de la señorita ministra de Salud, señora ministra de Salud, Jimena Aguilera, doctora Jimena Aguilera, junto al superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, y el señor director de FONASA, don Camilo Cid, junto también al asesor legislativo del Ministerio de Salud, don Jaime Yungyen. El motivo de esta sesión es bastante preciso. Esta es la exposición inaugural que hará el Ejecutivo a través de la ministra y quienes le acompañan como autoridades del Ejecutivo sobre este mensaje que ingresó en carácter de simple urgencia en el día de ayer por la tarde al Senado de la República. Dado que este es un tema que ha sido de sumo interés, iremos definiendo, de acuerdo a la urgencia legislativa que trae, obviamente, todo el proceso de escuchar, de recibir los invitados respectivos y todas las partes que permitan hacerse el mejor concepto de este proyecto en cuanto a la profundidad que tiene, a los capítulos que trae y en particular respecto al cumplimiento de un dictamen judicial que motiva y genera buena parte de esta iniciativa. Así que, sin más, hoy día tenemos hasta las 4:15 aproximadamente, con todo antes que empiece la sala. No es la única sesión, ministra, así que vamos a ir programando más sesiones, de modo tal de que no pretendemos agotarlo todo en un solo acto, pero se trata de que las ideas principales que trae este proyecto usted las pueda exponer y después recibir las preguntas y comentarios, junto también al superintendente y el director de FONASA. Tiene la palabra, ministra, por favor. Muchas gracias. Trajimos una, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores y a los presentes. Traemos una presentación, que si la pueden proyectar, yo creo que ayudaría a seguirla. Muy bien, gracias. Me acompañan, como bien mencionó, el superintendente de Salud, doctor Víctor Torres, el director del Fondo Nacional de Salud, don Camilo Cid, y decir que este proyecto de ley es el resultado de un trabajo del Gobierno que se ha ejecutado en forma conjunta y que estamos presentando aquí en esta comisión. Primero, los primeros antecedentes como en forma de contexto de aseguramiento del sistema privado. La siguiente, por favor. Bueno, todos saben que los y las trabajadoras cotizan el 7% para recibir cobertura financiera en sus atenciones de salud y que, de acuerdo a la Constitución de 1980, las personas pueden optar entre los seguros privados y el seguro público, que es FONASA. Que el valor de la prima, que es un tema que hay que tener en mente cuando se analiza este proyecto de ley, o precio final de los planes, está constituido por 3 elementos directos: el precio base, que tiene una multiplicación por el factor de riesgo, que es donde entra el tema de la tabla de factores, la prima GES y, en algunos casos, el costo de los seguros catastróficos.
Y que hay obligaciones de la ISAPRES que los precios bases sean mismos para todos los quienes están afiliados y que existen más de 40.000 planes de salud distintos en todas las ISAPRES y aproximadamente 950 tablas de riesgo en la actualidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes jurídicos de esta situación? En el año 2005 existían más de 2.400 tablas de factores de riesgo. Aprovecho de saludar al senador Chaguán, el senador Gaona, que lo voy a saludar. Lo que motiva que la promulgación de la Ley 20.015 que restringió la libertad de las ISAPRES, como aquí aparece, determinar tabla de factores. En adelante se intensificaron los recursos de la Corte de Apelaciones y al Tribunal Constitucional, el que en 2010 decide de oficio pronunciarse y concluye ese Tribunal Constitucional que la edad y sexo son base de la garantía de derechos sociales y de derecho a la seguridad social, y argumentó que las discriminaciones por edad y sexo eran incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley. De esa manera derogó el artículo 38 que permitía a las ISAPRES aplicar un factor al precio base según el sexo y edad del cotizante. Esto es del 2010. Y este fallo generó un vacío que hemos hablado en varias oportunidades, pero es bueno hacer como una recapitulación en relación a la presentación de este proyecto de ley, que según el mismo Tribunal Constitucional no podía ser llenado por el regulador, sino por una decisión legislativa. Siguiente. Desde esa fecha se ha observado una judicialización creciente por 3 materias relacionadas al precio. Por eso era importante tener en consideración los elementos que fijan el precio o la cotización que pagan las personas. La adecuación del precio base, las múltiples tablas de factores y el alza de la prima GES. Es importante destacar que el último año, el 2022, hubo una triplicación de las causas. El 2022 hubo 660.000 frente a 208.000 el 2020 y 150.000 el 2021. Y que esta judicialización, como se ha discutido acá en esta misma comisión, finalmente ha resultado de los problemas del sistema de aseguramiento privado y de la inacción legislativa en la cual somos corresponsables. En esto, la Corte Suprema ya enfrentada a esta situación de judicialización sin parangón en la historia reciente, digamos, de la misma Corte, empieza a generar estos fallos. Primero hace el fallo de la Corte Suprema en agosto de 2022 que dejó sin efecto las alzas de precio base anuales y en noviembre del 2022 que establece la tabla única de factores por parte de la Superintendencia de Salud desde el 2019 y deja sin efecto todas las otras tablas de factores existentes a la fecha. Esto es importante mencionar porque falta un tercer fallo en relación al tema de la prima GES. ¿Cuáles son las consecuencias del fallo del 2022 que se menciona? Primero, el fallo tiene los siguientes contenidos. Aplica a todas las ISAPRES y a las personas afiliadas, como ya aparece. Se pide que todos los planes de salud tengan una sola tabla de factores, la fijada por la Superintendencia de Salud en el año 2019 y que está vigente desde el 2020, desde abril del 2020. Y también exige esta regla, que si la aplicación de esa tabla única de factores de la Superintendencia implica que las personas que tenían contratos vigentes a esa fecha, porque las personas que contrataron en la ISAPRE posterior a esa fecha no tienen toda la tabla de factores de la circular del 2019, sino que estos son los contratos que estaban vigentes a esa fecha. Si la aplicación de esa tabla implica un precio final menor al que se ha pagado, se debe dejar sin efecto ese cobro, o sea, bajar la cotización y devolver la diferencia. Son los dos elementos, porque se ha destacado mucho lo de la devolución, pero el primer efecto es que se debe dejar de cobrar ese cobro que, según la Corte, ha sido un cobro en exceso. Y la devolución del diferencial se debe realizar desde la vigencia de la tabla única de factores. Esto fue objeto de un recurso de aclaración por parte del superintendente y la Corte aclaró que es desde abril del 2020. También pidió la Corte que si esa tabla única de factores significaba que la persona hubiese tenido que pagar más de lo que pagaba, se dejaba sin efecto esa alza. Solamente una acotación reglamentaria. Como hay mucha gente en la sala, y yo les pido, por favor, que ya no ingresen más personas, secretario, y que ventilemos, que abramos un poquitito puertas y ventanas porque se está enrareciendo el aire y eso no es malo en periodo de campaña invierno. Influenza. Peligroso. Sí. Aquí vamos a entrar en detalle. Todos sabemos lo peligroso que es. No es por consideraciones políticas, sino estrictamente médicas. Muy bien. Prosiga, ministra, por favor. Ya, muchas gracias. Como decía, la Corte no solo pide que se deje sin efecto los cobros que he calificado excesivos de aquí en adelante, o sea, que deje de aplicar, que a las personas se les rebaje lo que ha pagado en exceso por la no aplicación de la tabla de factores, también pide que a aquellos que les
hubiese podido subir el precio, no se les suba, sino que se les mantenga igual. Y además pide que se suspenda el cobro de los menores de 2 años de edad, argumentando de que los costos relacionados a la prestación de servicios de los menores de 2 años están cubiertos por la prima GES. Además, pide que las personas cuando entran a la tabla de factores no se modifica el cobro por tramo etario. O sea, en fondo, el contrato queda con el tramo en el que entró la persona y no puede volver a cambiarse a pesar del cambio por edad de las personas. Y además, le otorga un plazo de 6 meses al superintendente de salud para dictar las normas generales para aplicar esta sentencia. Siguiente. Bueno, las consecuencias de este fallo, que es un fallo que es complejo y que vamos a ver un poco más en detalle ese tema, puede comprometer la continuidad de la protección financiera, como nosotros reconocemos en el mensaje de este proyecto de ley, de los contratos de salud que las ISAPRES aseguran, lo que podría de alguna forma comprometer el acceso a la atención de la salud de las personas beneficiarias del mismo por efecto sistémico. Nosotros tenemos un sistema de salud que tiene 2 subsistemas, como en todo sistema. Cualquier impacto en parte del sistema puede finalmente afectar al resto del sistema. Según cifras de la Superintendencia de Salud, que el superintendente va a pasar a detallar posteriormente, este efecto es sobre 1.200.000 contratos, de un total de 1.800.000 contratos aproximadamente, que son los que estaban vigentes al abril del 2020. Sin embargo, de ese 1.200.000, en realidad, en un subconjunto de alrededor de 600.000, son los que debería haberle bajado el cobro producto de la tabla única de factores, y son aquellos también a los que les debería bajar la cotización de aquí en adelante una vez que el superintendente emita la circular relativa. Siguiente. ¿Por qué es necesario un proyecto de ley y no simplemente se hace una ejecuturación de... ¿Por qué no se ejecuta simplemente la sentencia? Primero, porque se necesita dotar al superintendente de facultades para modificar los contratos vigentes y aplicar de forma universal la tabla de factores, para aplicar de forma universal la suspensión del cobro a los menores de 2 años, porque si bien la Corte pide la universalidad, son sobre los fallos que ha hecho sobre distintas ISAPRES y no todas las ISAPRES tienen fallo, y para dar cumplimiento gradual a los elementos de la sentencia, es decir, el ponderar el impacto financiero que tiene la baja de las cotizaciones producto de la tabla de factores con el efecto de la devolución y la suspensión de los cobros en los menores de 2 años. Y de esa forma cautelar los impactos sobre la solvencia financiera del sistema y finalmente resguardar el derecho de las personas, que es el objetivo que nos empuja a nosotros a presentar este proyecto. Y ese proteger el acceso a las personas también tiene que ver con el acceso que tienen en la red de prestadores privados de su elección a través de la modalidad libre elección. Entonces, a través del componente de FONASA, que ustedes también han conocido, pero que vamos a pasar a describir con mayor detalle, también se cautela el que la gente tenga la posibilidad de utilizar a través de la modalidad de libre elección a los prestadores privados de forma voluntaria, lo que le da mayor sostenibilidad frente a una situación que es de suyo compleja. Bueno, ¿cuáles son los contenidos del proyecto de ley? Siguiente, por favor. Primero, hay que aclarar que son las sentencias frente a varias comentarios que han aparecido en la prensa, son las sentencias de la excelentísima Corte Suprema las que definen qué contratos son los que se deben adecuar, cuál es el monto que se considera cobrado de forma excesiva y qué se debe devolver y cuál es el monto que se debe rebajar a futuro. O sea, es la Corte Suprema la que define esos contenidos, no sé por qué no está esa lámina, y por lo tanto no es efectivo de que se esté entregando esa responsabilidad ni a las ISAPRES, ni a la superintendencia, ni a una negociación, sino que es la Corte la que define exactamente los términos en los cuales se debe analizar esto, cuáles son los contratos, y también da la mecánica del cobro. Lo que pretende el proyecto de ley es generar el mecanismo y un mecanismo gradual, de manera que de alguna forma salvaguarde la estabilidad del sistema. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos directos que van a tener los beneficiarios de ISAPRES? Primero, los beneficiarios de ISAPRE se le va a dar fin a los cobros calificados como indebido o en exceso por la Corte Suprema, lo que equivale a una disminución del precio del plan de salud, una baja en la cotización que se estima en un promedio de aproximadamente 50.000 pesos mensuales. Se suspende el cobro de las cotizaciones para los contratos que incluyen a los menores de 2 años, estos son alrededor de 60.000 contratos, y se mantiene solamente el cobro de la prima GES para ellos, y hay que devolver esa cantidad que se cobró entre diciembre hasta la fecha en que se publique la circular.
y se establece un procedimiento para hacer efectivas las devoluciones de los cobros indebidos por la no aplicación de la tabla de factores a los contratos, un procedimiento en el cual se genera además un comité asesor que le va a ayudar al superintendente a evaluar los planes de pago, que es lo que se le pide a las ISAPRES. Y para las personas de FONASA van a tener la posibilidad de acceder a través de un contrato con un seguro privado intermediado por FONASA a un seguro complementario que no va a discriminar por edad, ni sexo, ni condición de salud, y para el uso en las redes privadas con un copago menor. Ese es el efecto. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están los objetivos específicos que tiene el proyecto, dota a la superintendencia, y estos son los contenidos que han aparecido más desde que salió el proyecto de ley ayer, dota a la superintendencia de las facultades de las que carece y son necesarias para implementar las instrucciones de la Corte, adecua las normas del sistema privado y fortalece a FONASA. Y estas normas del sistema privado son para mitigar los efectos financieros y disminuir la judicialización. Siguiente. Entonces, faculta al superintendente a instruir a todas las ISAPRES a adecuar los precios finales de los contratos, incluida la ISAPRE esencial que no tiene fallo, a instruir a todas las ISAPRES a devolver las cantidades percibidas en exceso por concepto del uso de una tabla distinta a la tabla única de factores y a instruir a las ISAPRES la suspensión del cobro a los niños y niñas menores de 2 años de edad y definir la forma de restituir las cantidades percibidas por las ISAPRES por estas cargas desde ejecutoriada la sentencia, que es desde diciembre hasta la fecha. Es un lapso menor ese. Faculta a la superintendencia a requerir a las ISAPRES un plan de pago. O sea, las ISAPRES no es que ellos vayan a calcular lo que deben, ellos tienen que presentar un plan de pago como parte constitutiva del plan de pago, tienen que decir qué contratos y los montos, etcétera. Sin embargo, el superintendente tiene la información con respecto a esa materia y la puede pedir actualizar cada vez que se necesite porque es una información que es dinámica y depende del movimiento de los contratos e incluso del costo de la UEF. El superintendente va a tener la probabilidad de aprobar ese plan de pago previo pronunciamiento no vinculante de un consejo asesor de expertos que se le está creando para esa materia y a autorizar que esas devoluciones se hagan a través de excedentes como de prestaciones, es decir, que puede dentro de la oferta a través de excedentes las empresas ofrecer otro tipo de servicios como son primas de seguro o otros elementos que pudieran ser atractivos para los afiliados. Siguiente. Entonces, dentro de esta facultad estamos mencionando que se le crea un consejo asesor experto que le va a ayudar en la revisión y recomendaciones respecto de los planes de pago que propongan las ISAPRES. Este consejo es un consejo independiente, no es vinculante, es un consejo asesor y está integrado por expertos nombrados por los ministerios involucrados, Salud, Hacienda, Economía y representantes de las facultades de Medicina de las universidades del Estado, de las facultades de Economía o Administración y de las facultades de Derecho. Siguiente. Respecto a las adecuaciones al sistema privado que propone el proyecto de ley, bueno, permite como una parte de la optimización de cómo va a seguir funcionando hacia futuro y para reducir también las causas de judicialización y reconocer de mejor forma la modificación de los precios al consumidor que impactan en salud y elementos como, por ejemplo, la judicialización, que a veces por fallos de la Corte Suprema se obliga a los seguros públicos y privados a cubrir ciertos tratamientos que no están considerados en el cálculo inicial ni en los gastos iniciales del sistema. Se le permite que incluya nuevos factores para optimizar el cálculo del ICSA de manera que sea más representativo de la realidad del sector. Establece que el ICSA deja de ser un valor máximo de reajuste y será el porcentaje único o obligatorio de reajuste durante el periodo de evoluciones para evitar que sea un monto máximo y que comience una vez más la judicialización respecto a que si se llegó al máximo o no, entonces se fija. Y faculta también al superintendente a definir la prima GES. Esto también tiene por objetivo el reducir la judicialización, de manera que no dar una muestra de la voluntad del Ejecutivo de regular el elemento de la prima GES y no tengamos otra situación compleja en relación a los recursos que hay sobre el GES que ya están presentes en las distintas cortes de apelaciones. Por lo tanto, en este contexto, toda alza futura debiese entenderse como totalmente justificada para los efectos locales, de manera que no se cuestionen en sede judicial. Así, estos elementos contribuirán a disminuir la actual judicialización. Siguiente. Con respecto al fortalecimiento de FONASA,
protege el acceso de las personas a la red de prestadores de su elección con una protección financiera asegurada. Cuando hablamos de su elección, nos estamos refiriendo particularmente al tema de los prestadores privados a través de la modalidad de libre elección, que también ayuda a dar una mayor seguridad a las redes de prestadores privados que han estado en la incertidumbre también por esta situación. Plantea que todos los cotizantes de FONASA puedan contratar en forma voluntaria seguros privados intermediados por FONASA, como ya había mencionado, y que le permitan acceder a prestadores privados, clínicas, centros médicos, laboratorios y otros con un pago directo de bolsillo menor al actual. No impide que las personas sigan usando la libre elección tradicional en las prestadores no preferentes, y permite también resguardar la actividad de los prestadores privados a pesar de la disminución de cotizantes de ISAPRE, que es una situación que también les preocupa. Siguiente. Bueno, y con esto damos por presentado algunos elementos del proyecto. Hemos querido hacer una presentación breve, disculpen lo rápido, y yo, si le parece bien, presidente, le daría la palabra al superintendente para que hablara respecto al tema del detalle de los contratos, Sí. Afectos y las cifras. Sí, sería conveniente, antes de continuar, yo sé que hay palabras pedidas, pero yo sugiero que tal vez terminemos de escuchar y ahí, porque si no se puede enredar en el debate la cosa. Y en particular, que ustedes precisasen, el superintendente, los montos adeudados, cuál es el pasivo producto de la aplicación del fallo y la cantidad de contratos afectos a él desde abril 2020 a la fecha, para entender bien, porque eso no viene explicitado en el proyecto y tiene que captarse de mejor manera la magnitud, ¿verdad? Como los temas de prórroga a la Corte Suprema que entendemos que se han efectuado o se están efectuando en el día de hoy respecto a la plena aplicación del fallo a contar del 30 de mayo. Si pudiera, sobre eso y en la continuidad de la presentación, por favor, superintendente. Muchas gracias, presidente. La Superintendencia de Salud ha realizado los cálculos en virtud de, evidentemente, los elementos que otorga o que establecen los distintos fallos, ¿ya? Hablo de distintos fallos porque recordemos que son fallos individuales por cada ISAPRE, que tienen este efecto general sobre la totalidad de los planes. Considerando entonces los elementos que allí se establecieron, se analizaron en total 1.885.015 contratos, ¿ya? 885.015. Esos son la cantidad total de contratos, ¿ya? Que aproximadamente 1.600.000 son los que tienen un análisis retrospectivo. La diferencia es un análisis también prospectivo, porque recordemos que la Corte hizo una división. Una moción, senadora Rincón. Presidente, si el punto. superintendente tiene presentación que pueda proyectar Sí, para que podamos ver los buen números, punto. para poder ¿Tiene acompañar presentación? Se la puedo enviar a la Secretaría. Eso, para que Sí, para ir así lo siguiendo. seguimos más. Sí, correcto, correcto. Gracias, senadora. ¿La puedo? Ya. Sí, es más larga que lo que estoy explicando en la presentación, entonces... Sí. Es conveniente por el detalle del Sí, no hay problema. No sé si continúo, pero sí. Por favor. Después podemos repasar las mismas láminas. Entonces, respecto a esta cantidad total de contratos, como decía, se realizó un análisis retrospectivo respecto a aquellas materias que tienen que ver con la aplicación de tablas de factores de riesgo entre el año abril del año 2020 y la dictación del fallo respectivo, y luego se hace el análisis prospectivo de ahí en adelante, porque recordemos que en el recurso de aclaración la Corte se hace esta distinción sobre cuándo empieza la aplicación de la tabla y cuándo empieza la reducción de los niños o niñas menores de 2 años. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede hacer un análisis igualitario desde abril del año 2020. Bueno, frente a eso, entonces, hay una totalidad de contratos analizados, como ya mencioné, y viendo estas dos características, retrospectiva como prospectivamente, el total de contratos favorecidos, o sea, aquellos que van a tener o debieran tener reducción de sus ingresos y por lo tanto se pudiera generar los excedentes, digamos, a devolver, son 725.878 contratos, lo que significa un 39% del total de contratos analizados, ¿ya? El monto total, que me imagino lo que les interesa, asciende a 1.121.615.765.157 pesos.
Este monto, obviamente, es un monto que es variable a propósito de lo que acaba de mencionar la ministra. Recordemos que los contratos están en UEFs, ¿ya? Entonces ahí ya hay una variación que se va dando de manera natural y obviamente algunos otros elementos que pudieran ir generando variaciones, pero son bastante menores, digamos, ¿ya? Hay un monto promedio entonces del total de restitución de 1.545.185, el promedio, ¿ya?, según la cantidad de contratos beneficiados, y hay una fluctuación entre 288 pesos hasta, incluso en algunos casos, más de 60 millones de pesos. Esa es la variación entre un máximo y mínimo. Perdón, para precisar, el promedio es Ahí está, 1.145.000. presidente, que ya Sí. están proyectando. Ya. Avancemos a las dos últimas láminas, perdón, a las láminas. La presentación va a quedar en todo caso para que la puedan ver en detalle, pero Ahí está. sí. Aquí. Sí, está por ISAPRE. Es que no quería dar cada cifra porque creo que eso nos puede enredar un poco más. Hay uno que estoy en esta, donde dice contratos favorecidos por ISAPRE. Anterior, antes todo eso. Ahí está, pues estábamos analizando los contratos y evidentemente los contratos, como mencionaba recién, ascienden a un total, el gráfico que está a la derecha, ahí menciona ese resumen, de 1.885.000 contratos entonces analizados, son 725.878, que es un 39% de los contratos los que debieran estar beneficiados, de los cuales el 60% corresponde a mujeres, 436.668 contratos. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí está el cálculo desagregado entre análisis retrospectivo y prospectivo, y al final aparece en la última columna el global, que es el monto que yo acabo de mencionar, y en ese monto está desagregado también y un 70% correspondería a mujeres, con un valor de 787 millones y fracción. Vamos a seguir avanzando. Una más. Ahí está el resumen que había mencionado, con el que partí explicando la presentación. Ese es el resumen del total de contrato. Está diferenciado obviamente también por ISAPRE, con estos montos de variación también mínimo, máximo y el promedio que calculamos, y el monto total que ya lo mencionamos. Y la última lámina plantea entonces el impacto en los ingresos mensuales por cada una de las ISAPRE. Yo voy a mencionar básicamente el total. Esto está calculado a diciembre del año 2022 y el total de cotizaciones percibidas por el sistema fue de casi 494.000 millones, de los que dejarían de percibir desde diciembre, porque recordemos que ahí empieza a generarse, digamos, la disminución. Son 31.381 millones de pesos, que corresponde a un promedio de un 6% de disminución del ingreso mensual. Obviamente, diferenciado por ISAPRE, el impacto no es el mismo. Hay algunas que tienen un 1%, ¿ya?, que es esencial, por ejemplo, porque ellos no tienen tabla de factores antiguas, pero sí tienen este número de niños o niñas que están en el rango entre 0 y 2 años y que por lo tanto no podrían cobrar entonces ese valor por esa carga, ¿ya? Y hay un máximo de un 10% en ISAPRE Vida 3. Más a la derecha ahí también hay cálculos de media, mediana, moda. Hay una serie de cifras que nos permiten también poder ir viendo cómo se distribuye entonces también estos menores ingresos. Eso en resumen, presidente. No quiero complicar más, digamos, la discusión. Creo que son números bastante claros. Le pido que la envíe, por favor, superintendente, para que la remita a los miembros de la comisión. Ministra. Solo destacar que el proyecto de ley propone una gradualidad en el cumplimiento de esta sentencia, dado la complejidad financiera que ustedes denotan, y que efectivamente en un primer momento se plantea que comience, que terminen los cobros calificados en exceso por la Corte Suprema,
más la suspensión del cobro de los menores de 2 años, que es el efecto de reducción del ingreso, y que exista un procedimiento en el que funcione un consejo asesor que ayude a que se evalúe un plan de pago por parte de la ISAPRE, que tenga 6 meses para proponerlo, 6 meses para revisarlo, para comenzar el plan de pagos y separar en el tiempo el efecto financiero de estos dos elementos y cumplir la sentencia. También está dentro de los elementos del proyecto de ley el que se prohíben o se restringe el retiro de utilidades mientras exista una deuda con los cotizantes, y que se dio una urgencia simple para que permita avanzar en su tramitación, dando tiempo para el análisis por parte del Senado y optimización, por cierto, del proyecto. Y que el tema del cumplimiento de la sentencia, no sé si lo mencionó superintendente, no, sí, de la prórroga, que el superintendente, no sé si quiere mencionarlo usted. Sí, gracias, ministro presidente. Bueno, efectivamente, como ha ingresado este proyecto de ley el día de ayer al Senado y hay una solicitud, o sea, y hay una urgencia simple establecida, nosotros durante la mañana de hoy estuvimos elaborando junto a los equipos del Ministerio de Salud la solicitud de prórroga que fue ya ingresada a la Corte Suprema por le hemos solicitado 6 meses adicionales, toda vez que el Congreso requiere legislar. Evidentemente, si la legislación sale con mayor premura que eso, mejor, y podemos igual emitir esta circular previamente. Pero también depende de lo que establezca la Corte. La Corte también podría aceptar o no esta solicitud de prórroga, pero hoy día ya se ha ingresado con este elemento del proyecto de ley que era fundamental para poder solicitar. Muy bien. ¿Algún otro aspecto que el Ejecutivo quiera señalar antes de abrir la palabra? No sé si por el lado del FONASA y lo que trae el proyecto en esa materia. Director de FONASA, por favor. Sí, bueno, buenas tardes a todos los presentes. Por su intermedio, presidente, comentarles que sí, que el objetivo fundamental de esta parte del proyecto que fortalece FONASA es aumentar la protección financiera. De lo que se trata fundamentalmente es que las personas al venir al fondo puedan encontrar una protección financiera similar a la que tenían eventualmente en un asegurador ISAPRE o asegurador privado. Y en ese sentido, entonces, lo que se plantea es que FONASA pueda tener, en base a convenios y licitando carteras de beneficiarios que voluntariamente se inscribirían en la modalidad de cobertura complementaria, obtener un aseguramiento que permita entonces cerrar la brecha de cobertura que existiría si solo fueran a la MLE normal del FONASA. Si una persona fuese normal a la MLE normal del FONASA y solo usara prestadores privados, su cobertura sería alrededor de un 38% en promedio, ¿no? Y en una ISAPRE esa persona obtendría una cobertura de 65%. De lo que se trata entonces es con una prima plana, ¿cierto? Poder que una aseguradora privada cubra esa diferencia en base, como digo, a esta prima plana. FONASA, en base a sus ventajas, ¿cierto?, puede generar que estos aseguramientos tengan ciertas ventajas para las personas, como la que ya señalo, que si la prima es plana, entonces no hay discriminación por sexo, edad o preexistencia. Y además se requieren ciertas condiciones para que esto funcione, como por ejemplo criterios similares a los de la modalidad de libre elección, como la existencia de un arancel que permita de alguna manera regular los precios de las prestaciones en los prestadores privados, y además generar redes de prestadores que sean preferentes, que hagan que esta propuesta tenga sostenibilidad financiera. Por lo tanto, esos son los detalles que se plantean en la propuesta. Podemos ver más detalles más adelante. Gracias. Muy bien, se ofrece la palabra. Senadores Chaguán, Rincón, Gaona, por favor. Y vamos tomando nota primero, presidente, para responder después. La ministra. Sí, agradecer la exposición. Yo creo, presidente, por su intermedio a la ministra, que este proyecto no resuelve el problema. Lo que yo valoro, a lo menos, es que se haya abierto el gobierno a pedir ampliación del fallo, ampliación del plazo, porque quiero decirle que ayer a las 20 horas el ministro Álvaro Elizalde fue categórico: el gobierno no va a pedir ampliación del plazo. Eso fue lo que dijo ayer el gobierno a las 20 horas. Entiendo, no sé, alguna iluminación nocturna, pero se entendió
que un estudiante de Derecho de primer año entiende que la ejecución, el cumplimiento del fallo no se entiende por un proyecto ingresado a este Parlamento, porque puede demorarse 20 años y no hay cumplimiento del fallo. Entonces, primero señalar que por lo menos hay racionalidad desde el punto de vista que el cumplimiento del fallo implica resolver y tener un cambio normativo. O sea, eso es lo primero, y yo por lo menos valoro que acá se haya pedido ampliación, se haya tomado la decisión de pedir ampliación de plazo. No me cabe la menor duda que la Corte Suprema va a entender la gravedad de la crisis y va a ampliar, a conceder. Pero podría no hacerlo, y ahí no tenemos otro problema, pero yo creo que debiera conceder, con todas las implicancias que eso involucra. Segundo, el proyecto de ley efectivamente no se hace cargo, en términos de señalar, como usted bien lo dijo, presidente, cuántas son las personas afectadas, cuántos son los montos y en qué plazo. No lo resuelve. Le da facultades a la Superintendencia de Salud para que lo resuelva. Está bien, pero a mí me complica que estemos entregando facultades legislativas finalmente a las Cortes y que en definitiva no estemos resolviendo nosotros algunas materias en las cuales debiéramos resolver. Y esto lo digo porque estamos a puertas del tercer fallo, del GES. Entonces, yo les quiero señalar que efectivamente estamos frente a una eventualidad de un disparo en la nuca respecto al sistema privado de salud completo, si no somos capaces de dar una señal pronta respecto de la marcha. Porque, como todos saben, y yo lo señalé, porque había un oficio que está publicado, porque yo estoy haciendo seguimiento a la causa, efectivamente hubo una solicitud de informe a la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Salud respondió y pedir una prórroga, efectivamente, pero todo hace indicar, por las preguntas, que pudiera venir también un fallo de efectos generales y no un fallo de efectos particulares. Eso implica que podemos tener que este proyecto que va en esta dirección pueda terminar finalmente complejizándose aún más. Tercer tema que yo diría que es complejo. Podría haber una discriminación entre los pacientes del sector público de salud. Y eso sería inaceptable. Porque aquellos pacientes del sector público que tienen posibilidades de tener un seguro complementario, podrían tener una salud distinta de primera y de segunda categoría en el sector público. Y eso sería también complejo desde el punto de vista de lo que uno podría señalar, incluso que podría tener un vicio de constitucionalidad, pues estamos frente a un servicio que entrega el Estado. Entonces, ¿por qué algunos pacientes del sector público van a tener cobertura respecto a una enfermedad rara o poco frecuente o respecto a una hospitalización domiciliaria y otro que no tiene el seguro de complementario, que está administrado, que está licitado desde FONASA en una cartera de eventuales prestadores, pudiera no tenerlo? O sea, yo creo que ahí está. Eso da, mire, yo he presentado una cantidad de recursos de protección, los he ganado todos en las Cortes, todos, respecto a las coberturas del sistema público de salud, todos. Cuando personas de mi región o personas con enfermedades raras o poco frecuentes, imagínense en esa posibilidad de que tengamos discriminación desde el propio sistema público de salud, una salud de primera y de segunda en el sistema público. O sea, créanme que eso va a ser de una perforación desde el punto de vista de una judicialización. Con esto voy, una judicialización permanente. Y finalmente, no nos olvidemos, y acá quiero hacer sí una mención que no es menor, que hay 5,5 millones de pacientes del sistema público que se atienden en clínica. Y esto yo quiero hacerlo notar. Este tema no se ha dicho con toda la fuerza y la potencia del caso. ¿Qué va a pasar? Si tenemos una quiebra en cascada, en cadena, del sistema privado de salud, que esto afecte generalmente a las clínicas privadas, ¿qué va a pasar con la lista de espera? Y yo, por último, le quiero pedir al gobierno. Tenemos una oportunidad histórica de sacar adelante el fortalecimiento FONASA en un fast track, en el proyecto que está en el seguro catastrófico de salud para los pacientes FONASA, en una comisión que presido yo, una mixta, y que pudiéramos sacar esas normas en paralelo porque se requiere igualmente fortalecer el sistema público de salud para mejor administrar la lista de espera y para no solamente preparar el sistema público ante la quiebra del sistema privado. Entonces, yo le quiero rogar al Ejecutivo que efectivamente se separe y que pueda llegar como una indicación, y eso lo podemos sacar en 3 semanas. Si eso es una mixta,
Lo resolvemos, lo ve la Cámara, lo ve el Senado y se acabó. Y despachado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra en este orden la senadora Rincón, senador Gaona, senadora Órdenes, senador Latorre y senador Castro. Senadora Rincón, bienvenida a esta comisión. Usted es patrocinante y mocionante junto a otros senadores de una reforma constitucional también sobre esta materia. Así que se le ofrece la palabra, por favor. Bienvenida. Gracias, estimado presidente. Saludar a la ministra, al superintendente, al director de FONASA, a todo el equipo. Yo creo que este proyecto se esperaba hace mucho rato y hay mucha expectación en la opinión pública de lo que esto significa. Y yo quiero decir, presidente, que leyéndolo no lo había visto, de lo que presenta la ministra, no he estudiado el proyecto todavía, los datos que nos da el superintendente tampoco no hemos podido estudiar. La verdad es que surgen varias preguntas. Yo entiendo que el Ejecutivo quiere abordar el problema y lo quiere resolver. Y acá en el Parlamento toda la disposición para poder materializar aquello. Pero quiero partir por una afirmación que me preocupa, presidente, porque si hay algo que no puede hacer el Ejecutivo en esta materia, materias de seguridad social, materias de salud, pensiones, y el Parlamento, es renunciar a la facultad legislativa. Y cuando se nos dice que son las sentencias de la excelentísima Corte Suprema las que definen qué contratos son los que deben adecuar, cuál es el monto que se considera cobrando la forma de vida y que se debe devolver y cuál es el monto que se debe rebajar a futuro, estamos legislando. Y estamos permitiéndole a la Corte que se meta en una facultad que no es de ella. Y me preocupa que nosotros renunciemos y permitamos que el Ejecutivo renuncie a una facultad que es propia. Y creo que eso hay que despejarlo, ¿ya? Nunca yo había visto que algo así se explicitara de esta manera. ¿Por qué pasa? Pasa por algo que no es culpa de este gobierno. Porque renunciamos a abordar un problema desde hace décadas. Y que tiene varias mociones en el Parlamento, tiene varias discusiones, pero no se ha abordado. Y entonces, ¿qué hace la Corte? Se pronuncia respecto de casos particulares, pero legisla de manera general. Yo soy abogado. Presidente, no me dedico a la labor de ser abogado, a pesar de que acompaño, asesoro, oriento a muchos hombres y mujeres que preguntan qué hacer en frente de miles de casos. Pero yo me he preguntado en este tiempo por qué nadie, ninguno de mis colegas ha recurrido al Tribunal Constitucional respecto a este fallo. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque nadie se atreve a ir en contra de lo que dijo la Corte, porque después se va a tener que encontrar con la Corte. Y nadie se atreve del Tribunal Constitucional a fallar en contra de la Corte en una cosa como esta. Porque de verdad esto no corresponde. Segundo, aquí estamos provocando un tremendo drama a la salud pública. Hoy día hay más de 1 millón de personas, y usted lo sabe, presidente, porque es médico, porque le toca igual que a mí participar en cuanta solicitud de bingo y de ayuda solidaria para atender situaciones complejas. Y la ministra en este tiempo me ha tenido que padecer cuando le mando casos que de verdad son dramáticos. De medicamentos carísimos, de operaciones carísimas, que no tienen oportunidad. No es que no tengan cobertura, porque la tienen, pero no tienen oportunidad. Y por lo tanto la gente o se muere o se queda esperando. 1 millón de personas en lista de espera. Le vamos a agregar ahora los GES, le vamos a agregar ahora más de 2 millones, porque yo digo ya, 1,5 millones se las arreglarán como puedan. Y ahí, perdónenme, no es que no confíe en FONASA. FONASA trata de hacerlo bien y, perdón Camilo, no tiene que ver con él. Tiene que ver con que no hemos sido capaces de resolver hoy día lo que pasa con 86% de nuestros cotizantes FONASA. ¿Qué va a pasar cuando le agreguemos 10% más? Y cuando a mí me dicen, no, pero es que va a entrar más plata porque va a entrar la cotización, perdón, ¿cuánta plata de esa se está yendo al pago de licencia médica? Que todavía no se ven saldos. Entonces, no nos engañemos en eso. Hay otra lámina que dice, y lo repitió el súper también, y la ministra, que esto afecta a todos menos a los que están en esencial. ¿Y qué pasa si a todos se les empieza a ocurrir irse esencial? Claro, dicen que no es capaz de recibir a todos y a lo mejor va a decir sí a todos, pero no a los que tengan preexistencia. O sea, vamos a tener a gente que no va a ser aceptada. Tercero, un tema que es súper complejo. Yo creo, y lo hemos sostenido y hemos presentado proyectos y lo hemos discutido en gobiernos pasados, en que tiene que haber un seguro universal de salud para todos.
base, independiente de quién dé la prestación. Aquí hay algunos que dicen que tiene que haber solo un sistema de aseguramiento. El problema es que lo que nos están presentando es que hay un sistema disfrazado, porque van a haber algunos que van a tener posibilidad de contratar un seguro privado y otros no. Eso es mentirle a la ciudadanía. Eso es presentar las cosas de una manera mañosa. Si nosotros queremos que haya un solo sistema, digámoslo, pero no lo disfracemos diciendo no, el que pueda pagar se va y se arregla como pueda. Porque eso no es igualdad en el concepto tradicional. Y finalmente, presidente, 2 preguntas. Uno, a usted. Yo hoy día seguí la discusión en la Comisión de Constitución y la presidenta le pidió a usted que liderara la conformación de una comisión unida, asesora entre los de Constitución y los de Salud para que viéramos este tema. Y yo creo que es muy importante hacerlo. Y 2, que es para el Gobierno, aquí hay más de 1 billón de pesos involucrados en esta reforma, de acuerdo a los cálculos y las estimaciones que nos da el superintendente. Vamos a revisar después los números, de dólares, perdón. 1 billón de pesos, sí, 1 billón de pesos y mil y tantos millones de dólares. Estaba bien lo que dije. Estos son como 100 años de utilidades de las ISAPRES, de acuerdo a los números de las ISAPRES. Yo no sé cómo se los vamos a pagar. Y aquí nos vamos a mandar a las ISAPRES a guardar, que puede ser una decisión política que podemos discutir si la compartimos o no la compartimos, pero también tenemos que decirle a la ciudadanía que tienen que ir viendo dónde se van a atender y que van a tener que hacer lista de espera. Gracias, presidente. Muy bien. Yo lo que les pido es que cada senador, si lo tienen a bien, lo que nos ha pedido la presidenta de la Comisión de Constitución es tener una mesa de asesores. Como hay un proyecto en paralelo en Constitución, que es un mensaje acá, que tengamos una coordinación de asesores que me parece razonable, que permita alimentar un poquito el debate, que es un debate muy técnico a ratos también y que tiene características complejas. Le he pedido a Teresita Fabre, que es nuestra abogada, que coordine y así se puedan enviar a don Juan Pablo Libuy los nombres de las personas para que sean citados rápidamente los asesores de cada senador para poder constituir rápidamente y alimentar ambas comisiones. Tiene la palabra el senador Gaona, por favor. Y pedimos una prórroga de 15 a 20 minutos hasta que la sala empiece. Les sugiero, señores senadores, si hay intención, y creo que la hay, que pudiésemos tener, porque la próxima sesión es el día martes. Si hubiese disposición, podríamos citar una extraordinaria eventualmente el lunes alrededor del mediodía en Santiago, si les parece. Porque entiendo y me doy cuenta que no solo falta explicación más profunda de algunos detalles, el superintendente nos ha dado cifras muy profundas, muy intensas, ¿verdad?, del impacto que tienen. Entonces, yo, si hay acuerdo, cito al Ejecutivo nuevamente para el día lunes a las 12 del día en Santiago, a objeto de ahondar todos los detalles y sobre todo en el caso de FONASA se pueda profundizar el texto, porque hay una serie de enmiendas de FONASA que tienen que ver. Más, yo les pediría traernos a colación el recurso de prórroga que se ha interpuesto hoy. Eso también sería conveniente analizarlo y verlo, lo que se ha ingresado hoy a la Corte Suprema. ¿No es cierto? Ya. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. A las 12 el lunes, entonces, sesión extraordinaria. Muy bien, muchas gracias. Senador Gaona, sí, senadora Órdenes, senador Latorre y senador Flores. Muy rápidamente. A mí lo que yo trato de, o leo entre líneas de este proyecto, que más bien... Senador, perdón, tiene que más bien está hecho como de la base de la perspectiva de la caída de las ISAPRES más que del equilibrio del sistema. Eso es lo que yo percibo. Y me cuesta comprender y entender de que si efectivamente el FONASA va a ser capaz de hacerse cargo del 1,5 millones de usuarios adicionales que tengan y si ese 1,5 millones de usuarios van a poder pagar ese seguro. O cuánto de recursos del Estado se va a tener que poner en esto. Porque yo no sé si habrán conversado con las compañías de seguro, con la asociación de aseguradores, si esto es viable o no es viable, porque en el papel se ve muy bien, pero yo no sé si realmente para las compañías de seguro sea atractivo hacerse cargo de una cartera muy riesgosa. Por lo tanto, ese costo promedio, yo no sé que alcance esos cálculos, yo no los veo en ninguna parte y eso a mí me preocupa. Entonces yo estoy pensando que esto es más parte de que las ISAPRES van a quebrar y FONASA va a tener que hacerse cargo de todo, como lo decía la senadora Rincón, que es como una cosa disfrazada.
Entonces, de esa perspectiva, me preocupa mucho eso y la verdad es que me gustaría tener claridad respecto de los números del seguro complementario, porque aquí estamos hablando de una cartera muy, muy riesgosa. Y también le endosa a las ISAPRES que formulan un plan de pago. O sea, las ISAPRES podrán decirle, yo puedo pagar en 25 años, 30 años, por los montos que estamos hablando, pero bueno, acá habla de un tiempo distinto. Esto es una situación muy parecida a lo que ocurrió en su minuto con los bancos y con la deuda subordinada. Parecía ser esa la magnitud del problema, guardando las proporciones. Entonces, a mí me preocupa mucho que se piense más bien no desde cómo nos llevamos a un sistema de FONASA, sino más bien cómo logramos mantener un sistema mixto y equilibrar el sistema de salud. Eso a mí no me queda claro con este proyecto de ley. Y eso quisiera que lo fuéramos aclarando, no hoy día, sino conforme avanzamos en el proyecto. Y bueno, a mí me parece interesante lo que ha presentado el senador Castro y otros parlamentarios en la reforma constitucional, así que los voy a acompañar el lunes en eso también. Muy bien. Sería corrección a las 12:30 el lunes, porque tenemos una dificultad de sala, de 12:30 a 14 horas en el Senado de Santiago, para todos los senadores. Bienvenido el diputado Eric Aedo, miembro de la Comisión de Salud, próximo presidente, entiendo yo, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la medida de lo posible. Vamos a conseguirle un lugar. Y el senador Flores, que también nos está acompañando, que ha sido miembro de esta comisión también hasta hace poco. Tiene la palabra, senadora. Órdenes, por favor. Gracias, presidente. Bueno, recién estamos conociendo el proyecto. Yo creo que al menos en los grandes ejes hay claridad hacia dónde va. Yo creo que esto era importante, presidente, porque había que dar certeza a los usuarios. Nosotros hemos tomado en conversaciones anteriores, yo entiendo que ya hay un consenso, acá no hay salvataje de ISAPRES. Existió un cobro indebido y a raíz de eso un fallo. Y necesitamos de un marco legal para poder abordar ese fallo. Ahí discutiremos en particular las aristas de esta primera minuta respecto a la ley corta de ISAPRES. Y por eso creo que al menos tenemos que partir bien claramente la próxima sesión respecto de los universos, porque lo que yo entiendo hoy día es que estamos hablando de más de 1.800.000 contratos, pero no todos los contratos van a estar, o sea, son objeto del fallo, es decir, devolución. Lo otro, las personas todavía, me da la idea que tienen, al menos conversaciones que he tenido en mi zona, acá no hay devolución de dinero. Lo que se está diciendo es vía excedente o prestaciones. Yo quiero insistir en esto, quizás lo repito, pero efectivamente me pasan conversaciones que no hay certeza ni siquiera de cómo más o menos va la modalidad. Lo otro, este es un proyecto de ley para abordar esa contingencia, entonces no le pidamos un proyecto de ley la reforma de la salud. En eso creo que también son definiciones que como comisión vamos a tener que adoptar, porque tiene un objetivo y es ese. No hacerlo, porque también acá es donde empieza el debate propio nuestro, no hacerlo efectivamente genera una crisis en el sistema. Si por eso estamos en esta conversación. No es que nos guste o no nos guste la ISAPRE, o sea, la cantidad y la magnitud de usuarios, más la migración que ya ocurrió en FONASA, evidentemente que genera un desequilibrio y tendremos que definir una gradualidad que sea coherente, porque cuando se habla de 25 años seamos realistas, o sea, para eso no nos sentamos a conversar. O sea, tiene que ser con una respuesta adecuada, un método y con plazos claros, pero yo creo que el objetivo principal es darle certeza a los usuarios y que el sistema de salud chileno mixto y privado opere. Y pues hablaremos de los temas que me parece que son muy razonables, de discriminación, pero yo creo que cuando ya es mixto ya hay una cuota de discriminación en la forma como opera el sistema de salud en Chile. Y yo siempre trato de mirar hacia adelante, o sea, ya no ocurrió lo que quizás se debió haber hecho, pero por eso al menos confío en el trabajo de esta comisión y con los actores involucrados que vamos a poder dar un paso adelante y dar una certeza a los usuarios. Entonces, porque si no, mezclamos muchas conversaciones. Este proyecto es lo que no le pedían más, y está claro, me parece que en el objetivo. Paralelo a eso, podemos discutir la reforma y cómo damos una mejor garantía en salud y acceso a ese derecho, obviamente que sí. Pero yo solo insistiría como un tema metodológico, presidente, que nos concentremos en los objetivos, y me parece que ya algunos ejes que se han mencionado van en la línea correcta, pero me parece que las cifras son muy importantes porque con esto termino. El tema también de los montos también tiene que ser claro respecto de
del billón. O sea, quizás ahí vamos a tener que entrar un poquito más a ver cómo se construye eso y la viabilidad de eso. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bienvenido al senador Kuchel, que está también presente con nosotros en esta sesión. Tiene la palabra el senador Latorre y finalmente el senador Flores, para que después el Ejecutivo pueda responder y ahí vamos cerrando la sesión. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar nuevamente a la ministra, superintendente, director de FONASA Equipos. Agradecer la presentación. Y sí, yo creo que en la introducción de la presentación del proyecto es muy claro que este proyecto es para cumplir el fallo de la Corte Suprema. Ese es el objetivo. Cómo dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema con una perspectiva responsable de gobernanza del sistema, de certeza a las personas en términos de su atención sanitaria, pero creo que es importante, y creo que lo decía una de las primeras láminas la ministra en su presentación, acá ha habido inacción legislativa y yo agregaría, ha habido una práctica abusiva de una industria muy lucrativa, un negocio muy lucrativo, donde se viene judicializando esto por parte de las personas, por parte de sus clientes, ¿no? Sus clientes, los usuarios, desde el 2010, ¿no? Desde el 2010. Entonces, aquí aparece como que las pobres ISAPRES fueran víctimas de un fallo de la Corte Suprema. Por favor, háganse cargo, digamos, ¿no? Háganse cargo de cómo llegaron y la situación en la que provocaron una industria muy lucrativa, abusiva, que ha cobrado excesivamente. Lo que me preocupa es que, claro, hay ciertas campañas que ya empiezan a surgir de consumidores, ¿no? Porque estamos en esta lógica, en este Chile de mercantilización de los derechos sociales, donde ¿no? con la cotización obligatoria se financia una cotización que debería ser de seguridad social a empresas con fines de lucro. Pero ya empiezan a haber campañas de consumidores que dicen devuélvanme la plata, lo que me han robado, digamos, lo que me han cobrado excesivamente, ¿no? Eso ya empezó de hecho hay unos ex candidatos presidenciales que están sumándose a esas campañas. Los he visto ahí por redes sociales y eso puede ir prendiendo. Entonces, me parece que es muy importante en este plan de pago que hagan las ISAPRES, decir, usted debe tanto, la Corte Suprema les dice, tiene que pagar tanto, ¿cómo lo va a pagar? Y dar claridad de aquello y claro, no en plazos que sean plazos razonables, que implique una gobernanza responsable, pero que tampoco se pasen de fresco, porque hasta ahora han sido una industria abusiva, ¿no? Que no ha tenido un comportamiento socialmente responsable. Y estamos hablando de empresas privadas con fines de lucro. O sea, esta lógica de la responsabilidad social empresarial que le gusta mucho decir a cierto sector, las ISAPRES no han tenido ese comportamiento, no se han comportado de esa manera. Y han bloqueado, han hecho lobby, tienen intereses, cualquier reforma regulatorio en años anteriores. Entonces, estamos haciendo unos cargos con un proyecto, habrá que estudiar los detalles, está recién presentado, está con urgencia simple, está la voluntad de pedir más plazos si es necesario, entiendo que también está la voluntad de la Corte Suprema para hacernos cargo de un tema, pero por favor hagámoslo en serio, ¿no? Eso, presidente, gracias. Muy bien. Senador Flores, por favor, por último. Después contesta el Ejecutivo y terminamos por esta vez y continuamos el lunes a las 12:30 horas. Senador Flores. Si usted me presta su micrófono, presidente. Solamente un muy breve comentario y una consulta jurídica. El breve comentario es que a la primera revisión de esta ley corta se me acerca a una propuesta de una mini reforma a la salud, ¿no? Porque estamos modificando parte de lo que es la prestación desde la institución pública a cómo intervenir a lo menos en los deberes del mundo privado. Y me gustaría avanzar en eso. Me gustaría profundizar en eso. Yo creo que este es el momento del debate nacional respecto del seguro universal, respecto del rol que juega el mundo público y el mundo privado, de cómo regulamos, cómo generamos un marco. En fin, este es el momento, esta es la coyuntura para hacerlo. Ese es mi comentario. Y la consulta que es jurídica, independientemente de que acabo de saber que se ha presentado un recurso de prórroga ante la Corte Suprema, la pregunta es, lo que me han consultado en los pasillos y es parte de la conversación, es, ¿el fallo se cumple con la presentación del proyecto, con ese acto, o el fallo se cumple cuando es cosa resuelta? Por lo tanto,
entiendo que la Corte Suprema, si fuese la segunda alternativa, como cosa resuelta, debería responder antes del vencimiento del plazo, porque si no, el gobierno estaría en falta. De no ser así, entonces, bueno, habría que darse por satisfecho que estaba presentada la ley y contestada el requerimiento. Hago esa consulta, presidente, saludando a todos quienes están hoy día aquí. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra entonces para las conclusiones en esta parte, ministra, por favor, y superintendente, si hubiera aspectos a precisar. Bueno, primero agradecer todas las intervenciones. Yo creo que ciertamente son todos cuestionamientos que han sido válidos y que hemos ido viendo a través del tiempo, desde que comenzó esta situación del fallo, del primer fallo de la Corte Suprema, el segundo fallo, y ciertamente tenemos una preocupación, senador Chaguán, sobre el tema GES, y por eso justamente en este proyecto de ley se expresa la voluntad del Ejecutivo de regular el tema GES. Por eso es que se incorporó el tema GES justamente para tratar de contener ese flanco. Así que eso hay una voluntad explícita porque hay una voluntad de generar estabilidad en el sistema. Ciertamente es una voluntad de generar estabilidad dentro de los márgenes que define la sentencia. Como bien mencionó la senadora Rincón, estamos en una situación en la que el Ejecutivo tiene que dar cumplimiento a la sentencia. Estamos ya en esa situación, ya no se produjo previamente el tener proyectos de ley aprobados que evitaran esta situación y por lo tanto nos vemos en esta contingencia de tener que responder a esta situación, de proponer un proyecto de ley que plantea una gradualidad, porque es distinto. Yo creo que es importante discernir entre los elementos que avalan a la magnitud del problema a cómo se está planteando la solución. A la magnitud del problema son las cifras que estamos presentando, que está presentando el superintendente, pero a la propuesta de solución que nosotros estamos planteando y que esperamos con su concurso mejorar, con el aporte también de la Comisión de Salud del Senado y lo que siga en la legislación, en el proceso legislativo, lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la evolución y generamos un procedimiento transparente en el que haya un externo, una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes de devolución de manera que den más garantía y que no se vea un enfrentamiento entre la asociación de ISAPRE y el superintendente de ISAPRE, sino que tenga una evaluación técnica que apoye al superintendente en su resolución respecto de si acepta ese plan de pago o lo rechaza, y finalmente si lo rechaza él tiene que proponer un plan de pago. Ciertamente que es una situación compleja y que nosotros estamos tratando de hacernos cargo dentro de los límites que he planteado. No podemos saltarnos el fallo de la Corte Suprema. También, por cierto, que estamos preocupados de los 5,5 millones de pacientes que se atienden en el sector privado, y justamente el tema de mejorar la cobertura de FONASA tiene que ver con eso. Que discrimine dentro del sistema público, bueno, el hecho mismo de que exista la modalidad de libre elección en sí de facto es una discriminación, porque las personas se atienden en modalidad institucional, que es gratuito, copago cero, que a todo esto ya llevamos sobre 60.000 millones de pesos ahorrados a las personas por el copago cero, que ha beneficiado desde septiembre hasta la fecha, que es una política que no necesariamente todos están al tanto y que podemos ir informando mes a mes acá en la Cámara, en la Comisión de Salud, del Senado. Y la gente puede recurrir a ese sistema en forma gratuita, con atención médica gratuita, pero ciertamente hay problemas de oportunidad, como mencionó la senadora Rincón, y hoy día, y desde la década del 60, existe la posibilidad de comprar bonos a través de la modalidad de libre elección, por lo tanto existe esa diferencia. Y esta diferencia nosotros la estamos morigerando en la posibilidad de acceder a un seguro público voluntario, en el sentido de que al usar FONASA su gran poder de compra puede generar la posibilidad de tener seguros que no discriminen por edad, sexo o condición de salud. Ciertamente sigue habiendo una discriminación por recursos económicos, pero lamentablemente no podemos resolver todos esos temas desde un primer momento. También decir que como sistema hemos estado trabajando muy fuertemente con el concurso también del sistema privado en reducir las listas de espera y que hemos logrado cumplir las metas que nos habíamos planteado con el Ministerio de Hacienda y en este gobierno, en este primer año, de reducir en al menos 100 días las medianas de espera, y podemos hacerles un informe respecto a cómo está la situación, y que además hemos mejorado la producción de cirugía. Por favor, y hemos ministra, mejorado queda como acuerdo que se envíe el informe de lista de espera, por favor. Sí, por supuesto. De cómo se ha mejorado la producción de cirugías y eso ha llevado a la reducción de los tiempos de espera, que es lo que nosotros hemos planteado técnicamente que es lo más relevante. Si ustedes ven los informes de la OECD, van a ver que lo que se mide a través de los distintos sistemas de salud son los días de espera, que es lo que nosotros queremos que lleguen en un tema razonable.
El recurso para la prórroga, en el fondo, como mencionó el superintendente, se hizo la solicitud de prórroga. Evidentemente, en la prórroga se justifica en el hecho de que se necesita tener el proyecto de ley aprobado para dar cumplimiento a la sentencia, por eso se pidió un plazo extra, senador Flores. Entonces, la sentencia se cumple cuando se promulgue la ley, en definitiva. Esa es la situación. Eso podría mencionar. Nosotros, por cierto, que estamos planteando un sistema mixto, estamos viviendo en un sistema mixto y estamos tratando de plantear elementos que permitan mantener esa situación mixta. ¿Que es desafiante? Es desafiante, porque es desafiante la situación. Pero yo creo que tenemos que distinguir entre la magnitud de los montos y las propuestas que se están haciendo, y también de que la situación financiera de la ISAPRES es un elemento esencialmente dinámico. Nosotros hemos estado viviendo la peor crisis sanitaria desde el tiempo moderno chileno, desde la República y a nivel global, una crisis que ha implicado aumento de lista de espera en los sistemas de salud con mejor financiamiento del mundo, que ha significado un retroceso en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, aumento de la mortalidad materna, la mortalidad infantil. 1 de cada 4 niños en las Américas no se ha vacunado, o sea, es un retroceso completo. Y dentro de ese contexto se produce esta situación que se ha ido mejorando, porque hemos reducido la cantidad de casos diarios de COVID, se han reducido las licencias médicas en una cantidad significativa, en proporciones significativas, y por lo tanto todo eso hace aspectar una mejor situación a futuro para las mismas ISAPRES, cosa que ya se ve en las cifras, que si bien ayer se comunicó que habían tenido una pérdida de 2.000 millones de pesos, hace un año eran 21.000 millones de pesos. Por lo tanto, se ha reducido a un décimo de las pérdidas que tenían anteriormente, y ni siquiera todas han tenido pérdidas, que quizás el superintendente puede también darles a conocer o dejarles copia de los informes financieros. Entonces, la perspectiva de generar una gradualidad en el tiempo, en un contexto en el cual está evolucionando la situación, saliendo de la peor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia de la República, y por lo tanto generar posibilidades de una mayor estabilidad, para nosotros es una forma prudente y responsable de responder a esta crisis. Gracias. Ya. Estamos terminando, senador Chaguán, muy breve. Son 2 segundos, simplemente y después 2 el elementos superintendente. adicionales al informe que va a entregar la ministra. ¿Perdón? 2 elementos adicionales al informe que va a entregar la ministra. A ver, tenemos un problema, ministra, porque yo también quisiera que acá fuese complementado ese informe de listas de espera con FONASA, porque las carteras que han licitado para resolver listas de espera, yo les cuento en una reunión que tuvimos de un prestador que recibió 150 pacientes, logró ubicar a dos de 150. Sí. Vamos Simplemente entonces quiero saber, de las licitaciones que hacen para resolver listas de espera, ¿cuántas de ellas se van resolviendo porque las personas o están muertas, porque esperaron demasiado, o porque no hubo cómo ubicarlas? O porque, entonces también es un tema muy complejo. Y el último tema, quisiera, señora ministra, discusión inmediata, ministra, al proyecto de licencias médicas. Pero discusión inmediata, yo sé, pero no puedo creer, pero escúchenme, estamos hablando de un elemento que puede servir de elemento coayudante, y no hay caso que este tema lo saquemos adelante. Entonces yo no sé qué cosas están pasando, que finalmente el Congreso termina no haciéndose cargo de los temas, porque no hay discusión inmediata respecto a temas que van en directa relación a coayudar a resolver la crisis. Senador Rincón, muy breve. Para que no quede una idea falsa, cuando yo hablo de que hay discriminación o que hay de primera o segunda, me refiero a que en la solución que se nos plantea, y a lo mejor yo la entendí mal y vamos a poder ahondarlo cuando lo revisemos, es que la persona va a poder tomar un contrato por fuera, un seguro. Hoy día, cualquiera que esté en FONASA puede acceder a la libre disposición. No, pero no tiene que pagar un seguro adicional. Y aquí con el 7% puede acceder. Esa es la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Coincidimos. Le voy a dar la palabra al superintendente Víctor Torres si desea aclarar algún punto, y pedirle al Ministerio de Salud y al Ejecutivo que efectivamente le dé la urgencia inmediata al proyecto de licencia, que está en Comisión de Hacienda, que está despachado hace rato de acá y que tiene que ir a la sala lo antes posible. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y lo vamos a pedir formalmente si hubiese acuerdo pleno. Muy bien. Superintendente, para ir cerrando. Sí, gracias, presidente. Solo 3 elementos respecto de la solicitud de prórroga, ya lo ha explicado bien la ministra. Solo una consideración. Como el fallo instruye a la Superintendencia de Salud,
No es el Ejecutivo, es la Superintendencia de Salud, que es un órgano autónomo, quien debe solicitar la prórroga. Por tanto, efectivamente no era una cuestión de gobierno. Lo que hicimos hoy día fue coordinarnos, como dice la ley, coordinarnos con el Ministerio de Salud para ver el contenido, pero claramente eso era algo que nos correspondía a nosotros. Lo segundo, yo quiero también decir, en aras, digamos, de la voluntad de transparencia, no sé qué superintendente habría aceptado que le colocaran un comité de asesor, ¿no? De un comité como el que viene en la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la plena voluntad de poder transparentar el proceso, ¿ya? De generar un sistema de gobernanza de la situación que estamos viviendo lo más transparente posible, precisamente para que no hayan dudas respecto a lo que se va a generar. No es que estemos nosotros renunciando a un rol, digamos, ¿no? Sino que estamos precisamente abriéndonos a la posibilidad de este escrutinio que nos va a permitir a todos estar mucho más tranquilos. Y lo tercero es sobre los estados financieros, que es lo que planteaba la ministra recién, solo muy breve, digamos, son estos datos que ya manejamos. El sistema perdió en su conjunto durante los 3 primeros meses, sin considerar a la ya presencial, para poder hacerlo comparable con el año anterior, 2.152 millones de pesos, ¿ya? El año pasado, en los 3 primeros meses, perdió 21.000 millones de pesos. O sea, hoy día la pérdida es un 10% de la del primer trimestre del año pasado. Hay 2 ISAPRES abiertas que tienen ganancias hoy día. Hay una de las ISAPRES que su pérdida es bastante baja, ¿no? Tuvo una pérdida de 11.000 millones de pesos el primer trimestre del año pasado y hoy día una pérdida de 66 millones de pesos. Entonces, evidentemente, sin los efectos del fallo, quiero reiterar esto, digamos, sin los efectos del fallo, había una mejor condición de las ISAPRES hoy día respecto del año recién pasado a la misma fecha en comparación. ¿Ah? A costa de entre otras cosas, sí, ya lo hemos conversado. Muy bien. No me haga encontrarle la razón, senador. Muy bien. Eso, ya. presidente. Vamos a continuar el lunes a las 12:30 horas. Vamos a convocar a las ISAPRES para el día martes, toda la sesión, para que puedan expresar sus puntos de vista. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta esta sesión.